Espíritus obsesores, muertos oscuros o quiumbas. De esto hablaremos en la noche de hoy. Hola amigas y amigos, sean bienvenidos nuevamente a este canal de Rituales de Santería. Soy Santiago y los saludo desde Uruguay. En la noche de hoy hablaremos sobre los espíritus obsesores, llamados quiumbas o muertos oscuros también, para explicar de qué se tratan estas energías, estas entidades. Hablaremos sobre un concepto, iremos creando un concepto sobre quiénes son, de qué se trata, qué los atrapa y qué los aleja, las características de los mismos, para así poder tener un dominio, por lo menos para mantenerlos alejados. Comencemos. Los espíritus obsesores o muertos oscuros, también llamados quiumba, son entidades de bajo astral. Si bien se encuentran en un plano espiritual, se encuentran en una baja frecuencia, no tienen tanta elevación y por ese motivo es que muchas veces nos afectan en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Es de popular conocimiento y muy común haber escuchado alguna vez que en una casa se sienten ruidos, que hay objetos dentro de la casa que se mueven sin explicación alguna, de olores que surgen espontáneamente y desaparecen, como también de una sensación de que nos observan o de presencias, inclusive de visualizaciones de sombras. Esto se debe muchas veces a la presencia de estas entidades, que son espíritus que desencarnaron, pero que se encuentran sin elevación en el momento que empiezan a convivir y a interactuar entre los dos planos, el plano terrenal y el plano espiritual. Comencemos a detallar algunas de las características de los mismos. Los espíritus obsesores o muertos oscuros o quiumba, llamados por la religión afro-brasileña Umbanda y Quimbanda, son entidades que una de las características es que se hacen pasar por otros espíritus, quizá que a la persona le generan interés contactar. A lo largo de los años habremos oído hablar de la tabla Ouija y de la práctica con la misma. El juego de la copa, llamado juego de la copa o juego con la tabla Ouija. Bueno, este medio, como otros que existen, son aperturas de portales que podemos generar, y si no tenemos la formación o una iniciación necesaria, lo que vamos a atraer no son, muchas veces se trata de atraer la presencia de un familiar fallecido. Bueno, lo que se va a atraer precisamente es un quiumba o un espíritu que se encuentra muy cercano entre los dos planos y que necesitan de nuestra energía para elevarse, y van a hacerse pasar por ese familiar que la persona quiere sentir una presencia o una cercanía mediante esta práctica. Otra de las características de los muertos oscuros es que necesitan de luz para su elevación, y no solo de luz, sino también de nuestra energía vital. En algunos de los videos hemos hablado del aprovechamiento de otras energías, de nuestra propia energía, en nuestro aura energético, para elevarse y para alimentarse de esa energía. Por este motivo es que cuando nosotros hacemos alguna invocación o tenemos alguna práctica religiosa o algún encendido de velas, o también generamos alguna práctica de trabajo o de ritual sin el conocimiento necesario, es muy probable que en lugar de atraer la presencia o la intervención del santo al cual estamos invocando o evocando, sería en realidad, lo que llegue a nosotros es la presencia de un quiumba o de un espíritu obsesor. Otra de las características de estos espíritus es que se aferran al lugar en donde vivieron cuando estaban encarnados, cuando estaban en el plano terrenal. Esto es muy común, por eso sucede bastante frecuente que una persona que va a habitar una casa que tiene sus años, que es antigua, donde vivió gente o una familia y hubieron fallecidos, aparezca cierta secuencia de hechos paranormales, de por ejemplo sonidos que no se les encuentra mucha explicación, o
sensación de presencia, como dijimos anteriormente, o también inclusive el tema de la luz eléctrica, altibajos, sin que sea un problema eléctrico realmente, también acontece este tipo de hechos. Eso tiene una serie de motivos posibles. Uno es que la persona está aferrada al lugar en donde vivió, otro puede ser que tuvo una muerte trágica, repentina y aún no es consciente de que cambió de plano, que desencarnó. Para esto existen obras para ayudar a ese espíritu a encontrar el camino espiritual, al cambio de plano, a la transición. Pero como dijimos anteriormente, también existe esa posibilidad de ese apego a donde vivió la persona mientras estuvo en nuestro plano, encarnado. Es importante aclarar también en este punto que no siempre se debe a la presencia de un espíritu. Muchas veces las casas están impregnadas de una energía pesada, negativa, como consecuencia de situaciones y de vivencias que acontecieron en ese hogar. Todo lo que es madera o telas o piedra que haya en esa casa, inclusive en las paredes también, se impregna de esa energía y puede suceder también lo mismo que mencionamos ante la presencia de un espíritu, que suceda por energía densa, pesada, que esté acumulada en esa casa. Entonces, por ese motivo es que hay que recurrir a alguien que tenga la formación para poder discernir de qué se trata, por qué suceden esos acontecimientos. Porque es que hay, por ejemplo, una sensación de presencia, porque es que la persona cambia su estado anímico cuando se encuentra encerrada en una de las habitaciones, porque cuando quiere descansar o quiere tener sus horas de descanso, le es imposible porque siente una presencia. Bueno, la forma es recurrir a un religioso, a un espiritista también, para que pueda discernir si se trata de un espíritu obsesor o se trata de una energía densa que está impregnada tanto en paredes como en escaleras, como en madera, como en telas que haya de muchos años. Es importante decir a esta altura de que una práctica religiosa, por ejemplo, en mi caso, desde una doctrina africanista, no alcanza con la buena intención de las acciones. Nosotros podemos poner un vaso con agua y una vela para invocar o evocar la intervención de un santo, pero si no lo hacemos de la forma correcta y no tenemos la formación y el estudio necesario, podemos terminar más perjudicados que antes de encender esa vela. ¿Por qué? Porque si no realizamos las acciones correspondientes para el encendido de esa vela, podemos atraer otras energías que no son las que queremos que lleguen. Puede ser que esa llama sea utilizada precisamente por un muerto oscuro o por un espíritu obsesor o un kiumba, se le puede llamar de las tres maneras, y no por el santo al cual nosotros pretendíamos evocar intervención para algo, sea para orarle, o sea para pedirle o para agradecerle. No siempre los espíritus obsesores o kiumbas llegan a nuestra vida y nos perjudican a consecuencia o por causa de acciones propias, acciones que tengamos nosotros equivocadas o con una buena intención pero sin conocimiento. Muchas veces son producto de los trabajos llamados de enviación, son trabajos, obras o rituales que se hacen desde lo que se llama sendero izquierdo para enviar un espíritu a la vida de una persona para generarle estancamiento, problemas personales, generarle depresión, generarle pérdida, incluso generarle hasta enfermedades psiquiátricas y como consecuencia también orgánicas. Por eso es importante aclarar que no se debe siempre a que nosotros cometamos errores en un proceder de práctica religiosa, o que tampoco, como consecuencia, que tampoco estamos libres de que nos llegue a nuestra vida un espíritu obsesor con el solo hecho de no tener ninguna práctica religiosa. Porque ante un trabajo que practique una persona con formación e iniciación de enviación
de un espíritu a nuestra vida va a acontecer y sin ninguna intervención nuestra. Bueno, y ahora pasemos a elementos que alejan estas energías, estos espíritus, que los mantienen más alejados. Uno conocido popularmente es el azufre. El azufre es un producto que se utiliza en innumerables trabajos de limpieza y de protecciones de espíritus de bajo astral, de muertos oscuros. Es uno de los componentes generalmente de un trabajo de limpieza para alejar muertos oscuros. Las fragancias fuertes también, el mantener la casa limpia, aseada, mover los muebles del lugar y después limpiar y luego colocarlos y colocar fragancias, mantener la casa con fragancias fuertes, eso también mantiene alejado mucha energía, mucha de la energía que nosotros podríamos estar en convivencia pesada, la mantiene alejada también, porque hay una circulación de la energía, un movimiento de la energía y eso genera renovación. Entonces eso genera un rechazo en los muertos oscuros que buscan un estancamiento. También hay plantas que alejan, como por ejemplo la lavanda. La lavanda es conocida también popularmente, por muchos años se ha utilizado tanto para limpieza como la planta viva, mantenerla como una protección también de espíritu de bajo astral y de malas energías también. Es una planta transmutadora de energía, por eso se utiliza mucho como protección. Bueno, hablemos sobre lo que pueden atraer los quiumbas o muertos oscuros. Algunos ya los mencionamos, pero vamos a mencionarlos ahora en conjunto con otros que no. Uno de los elementos que abre portales y genera atracción para la presencia de espíritus obsesores o muertos oscuros o quiumba son los espejos. Los espejos, sobre todo cuando los tenemos en donde dormimos, en donde dejamos por cierta cantidad de horas nuestro estado de vigilia. Eso genera una apertura del portal y genera que aparezcan y atraigan precisamente los espíritus. Por eso es recomendable que si tenemos un espejo en nuestro dormitorio, sobre todo si está a los pies de la cama, y es importante que lo cubramos con una tela blanca en lo posible, y ya con eso, aparte de limpiarlo de una forma seguida, por ejemplo con alcohol, bueno, también es importante cubrirlo con una tela blanca y eso va a anular la posibilidad de la apertura de un portal. Otra de las acciones que podemos tener y que pueden generar el atraer espíritus oscuros también es la práctica de rituales, de trabajos de brujería llamados así, o de obras, sin conocimiento, sin iniciación y sin formación necesaria, sin la formación necesaria para realizarlo. Como ya mencionamos anteriormente, la práctica de trabajos de religión o trabajos esotéricos o trabajos de brujería donde intervenga la evocación o la invocación de entidades, espíritus o santos, si no tenemos el conocimiento necesario, en realidad lo que termina generando es la atracción de espíritus obsesores o de espíritus que estén rondando cerca, conectados más con el plano terrenal nuestro, y es lo primero que va a atraer si no tenemos la forma necesaria y el conocimiento para realizarlo. Debemos tener en cuenta que desde el simple hecho de encender una vela a un santo lleva una forma de hacerse, una doctrina a la cual respetar y una protección que debemos tener para poder realizar esa evocación o invocación de una forma acorde a lo que buscamos, y no que pensemos por desconocimiento que estamos logrando la intervención de un santo. En realidad todo lo que veamos que se manifieste y que podamos percibir de esa energía termina siendo la energía de un muerto de bajo astral. Así que bueno, teniendo estas precauciones y esta información, espero que sepan manejar de mejor forma el tema relacionado con los muertos oscuros,
o llamado también espíritus obsesores o quiumbas. Bueno, de esta forma vamos llegando al final del video de hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Si fue así, les pido que den like, que se suscriban. Si tienen alguna pregunta que hacer o algún comentario, escríbanlo, que yo se los voy a responder. Inclusive si quieren profundizar un poco más en este tema, me lo ponen en comentarios, que haremos un segundo video profundizando más. Así que bueno, de esta forma me despido. Nos vemos en el próximo video. Dale bien.